Querida. Hola, Juancho, qué rico. ¿cómo estás? Bienvenida, Toca sí, muchas bienvenida gracias. a Merlín Producciones. Estamos celebrando no solamente los 25 años de Puerto Candelaria, sino también de Merlín. Y pues estamos en doble celebración, Ok. ¿cierto? Eso es importante decirlo porque si no tuviéramos Merlín Producciones, Puerto Candelaria no existiría. Pero eso nació simultáneo. Sí, precisamente cuando teníamos la idea de Puerto Candelaria, nos dimos cuenta que eso era imposible solo, ¿cierto? Se necesitaba un lugar donde gestionar un proyecto que no tenía precedentes, que no tenía un camino, no solamente desde la financiación, sino también desde la difusión, la circulación. Entonces, precisamente, es imposible desligar las dos cosas, ¿cierto? Porque se necesitaban los dos cerebros, para lograrlo, ¿cierto? 25 años después, somos un referente, Merlín Producciones somos un referente de gestión de proyectos musicales autogestionados, sostenible, ¿cierto? Pero yo creí que 25 años después yo podría, por ejemplo, parar una semana de trabajar y que la empresa seguía, y no sucede. Con los proyectos autogestionados, la sostenibilidad es constante, es diaria, y el mundo cambia muy rápido en la música. Nos ha tocado revoluciones muy grandes en 25 años. La música sigue siendo la misma, ¿cierto? Las mismas notas musicales, incluso los ritmos pueden ser más o menos los mismos, se está cantando más o menos lo mismo de siempre, pero la manera como las personas se están relacionando con la música es totalmente nueva hoy. Y alguien podría, o sea, ni siquiera los más especialistas pueden comprender hoy cómo se está relacionando el mundo con la música. Pero porque aquí están como los dos lados de la música finalmente, porque por un lado está Puerto Candelaria, al otro lado está Merlín, o sea que es como el otro lado de la gestión. Pero ustedes en ese momento, ¿por qué creyeron que eso tenía que pasar? Es decir, como mucha gente se mete a la música como con el espíritu muy de hacer música y ya, pensando que lo otro pasará. Pero ustedes, ¿por qué entendieron que esto tenía que ir acompañado de eso otro, de inmediato? Sí, es verdad. Pues creo que fue real que si queríamos vivir de la música, pues teníamos que vivir de la música, sacar que la música nos pudiera solventar económicamente para poder vivir, ¿cierto? Creo que es una realidad de la que partimos las personas creadoras no solamente de Puerto Candelaria, sino también de Merlín Producciones, porque digamos que uno podría decir, no, ok, voy a montar una agrupación musical y me voy a meter a trabajar en una agencia de publicidad, ¿cierto? Claro. Digamos que es un modelo que en esa época se repetía mucho, ¿cierto? Como voy a hacer esto, que la música terminaba siendo siempre una actividad secundaria. Exactamente, un poco, ¿no? Exactamente. Pero al nivel que estábamos concibiendo Puerto Candelaria, primero que todo el nivel de dificultad musical, no tienes tiempo de nada más, simplemente de poderlo hacer. Entonces se tuvo que tomar esa decisión y uno construye una productora musical, pues siempre lo digo a manera de chiste trágico, pero siempre lo digo, uno la construye no porque quiere, sino porque le toca, porque Puerto Candelaria cuando se creó, pues yo ya tenía un reconocimiento en la ciudad y en el país como músico. Yo empecé muy pequeño, entonces siempre tuve la posibilidad de estar cerca de productores, músicos y de importantes en Colombia. Juancho, hablando, yo meto la cuchara desde detrás de la cámara. Juancho, estás hablando de que Puerto Candelaria de una u otra manera nace en vos, ¿no? Y yo quiero que le contes a la gente tu historia con tu papá, que era un melómano. En tu casa se escuchaba salsa de la dura, y no solo se escuchaba salsa, era la embajada de Cuba y de Puerto Rico. Allá venía Omar Aportuondo, venía Bebo Valdés o Chucho Valdés. Hay un video mítico tuyo tocando con uno de los dos, que no me acuerdo quién es. Sí, con Chucho Valdés. Un poco de eso. Sí, yo crecí en un lugar muy afortunado, la casa de mi papá y de mi mamá.
fue un espacio abierto, fue un espacio para el compartir musical. Siempre digo que en mi casa era el YouTube de los años 80, ¿cierto? Mi papá fue de las primeras personas que coleccionó videos de música en Betamax, en VHS. Entonces los músicos y los productores musicales iban a mi casa a ver sus artistas moverse, ¿cierto? Porque estaban acostumbrados a verlos en una fotografía, en una carátula de un vinilo. Estaba como adelantado el papá. Sí, él siendo arquitecto y profesor de arquitectura en la Universidad Nacional toda la vida, yo no le conocí amigos arquitectos. Todos los amigos que le conocí fueron de la parte musical, ¿cierto? Entonces, tengo la fortuna de crecer en ese espacio, ¿cierto? Donde artistas como productores, compositores como Jorge Cotes, Fruco, Diego Gale, personas de la música tropical, de la salsa, iban a compartir. Y pues yo desde muy pequeño fui muy juicioso. Mi papá me dijo, siéntese ahí, y yo me senté ahí a escuchar estos señores hablar, ¿cierto? Y pues eran los años 80, el boom musical era absurdo, ¿cierto? Hoy podemos hablar de un boom económico musical en Medellín, ¿cierto? Pero no musical en cuanto a Pero creación. lo que se estaba generando, lo que estas personas tenían en la cabeza, lo que Fruco estaba inventándose, incluso el combo Las Estrellas, o sea, esos sonidos son sonidos que fueron unos procesos creativos muy grandes, ¿cierto? Y claro, ellos estaban buscando obviamente, el dinero, la fama, pero había un espíritu muy grande de generar cambios desde la estética musical y desde la música tropical. Entonces tengo la fortuna de crecer en ese lugar y pues claro, Puerto Candelaria empieza a rondar en mi cabeza a finales del bachillerato, ¿cierto? O sea, mientras los amigos... ¿Estás todavía muy pequeño? Estaba muy pequeño, sí, pues sí, yo comencé realmente a girar y a tocar con agrupaciones desde los 12 años de edad. Entonces, claro, digamos que comencé y esa idea de Puerto Candelaria empezó a rondar muy joven, pero por saber en ese entorno en el que estaba, pues sabía que tenía una dificultad para ejecutarlo. Los primeros demos de Puerto Candelaria yo se los mostré a ejecutivos de Discos Fuentes, de Codiscos, de estas grandes disqueras, y me decían, Juancho, nadie duda de tu talento, pero eso es una frase que me ha acompañado durante 25 años y más, y pero eso no está en tendencia, ¿cierto? Y eso es una palabra es una frase muy exquisita para excluirte, ¿cierto? Claro, y es una forma de decirte que no. Es una manera de decirte, no dudamos de tu talento, pero las ideas que tienes nadie te las va a comprar. Pero ¿cierto? de alguna manera, de pronto, como Puerto Candelaria, que además es como un lugar, es como ese lugar donde esas ideas sí tienen espacio, o sea, es como un lugar por fuera de la tendencia, es como crear o sea, mantener en el tiempo esa idea con la que vos creciste de la música que viste en tu casa. Exactamente. A través del tiempo he podido comprender varias cosas y una tiene que ver con eso, con crear un espacio, donde fuera posible. Y lo he hablado mucho con Eduardo, con el Caballero del Bajo, con el cual... Que te ha acompañado desde el principio, ¿cierto? Desde el principio, sí. Y también Puerto Candelaria es ese refugio, es un refugio de la vida en la que estábamos creciendo, ¿cierto? Los 80 en Medellín y los 90 es más que una serie de Netflix. Era una realidad donde pues, nosotros como personas, como ciudadanos, nos tocó vivir situaciones muy complejas de la ciudad y después a través de los tiempos me he dado cuenta que seres creativos en espacios de mucho conflicto
tienden a generar espacios imaginarios, ¿cierto? Donde, incluso no solamente imaginarios, sino divertidos e inocentes. Siempre me ha llamado mucho la atención del creador de Winnie the Pooh, ese osito hermoso, y eso fue creado en trincheras, ¿cierto? Fue creado en un post-trauma de guerra, y creo que Puerto Candelaria también es ese lugar utópico, es ese lugar donde no solamente estás a salvo, donde tus personajes están a salvo, sino que también musicalmente puedes hacerlo todo. Entonces mira que era muy complicado en un momento donde te estaban pidiendo, pues te estoy hablando de yo hablar de estoy construyendo un universo disonante musicalmente, donde estoy mezclando, estoy borrando las fronteras del chucuchucu, la huasca, el jazz, la música clásica, el rock, o sea, pero la gente estaba escuchando La Gota Fría, o sea, claro. Ese era el momento musical en el que estábamos viviendo, estábamos realmente fuera de la tendencia, tenían razón. Juancho, me meto otra vez, es que a mí esta historia me gusta mucho. Mencionas dos cosas que me llaman la atención. Uno es que vos, esto no lo sabía, vos llevas demos a Jodiscos Fuentes, que son las instituciones de la música tropical en Latinoamérica. Así es. No estamos hablando de Colombia, ¿no? De Latinoamérica. ¿Eso sucede vos estando solo o ya con Eduardo, o eran ideas que vos tenías grabadas y cómo grababas? Quisiera saber como muy en escena cómo era eso. Y en segundo lugar, que lo hemos hablado en otras ocasiones, es el lugar de la disonancia en la música de Puerto Candelaria. Músicas que no van por quintas justas, sí, o que no van por cuartas justas. Esto es como para los entendidos un poco. Y vos decís, era un tiempo en el que sonaba La Gota Fría, que es otro nivel de la música colombiana, altísimo, pero que se mete dentro de la música popular entendida como círculos armónicos comunes, ¿cierto? Exactamente. Entonces, háblanos de esas dos cosas, por favor. Bueno, hablar de esas dos cosas significaría quedarnos todo el día hablando. Bueno, está bien, no hay problema. Siempre y cuando el café rinda. Muy lindo el pocillo. Entonces, mira, yo comencé con un proyecto que se llamó Timbalaye. Timbalaye, cuando yo tenía, es que yo lo recuerdo no por la edad, sino porque estaba en séptimo, en séptimo en el colegio, armé una agrupación que era con músicos de jazz, de la Big Band de jazz de Medellín, con músicos reconocidos. Y yo llegaba con las partituras, con el uniforme de educación física del colegio a entregarle la música a estos grandes maestros de la ciudad. Y ahí ya estaban las ideas, ¿cierto? Ya estaban las ideas de cumbias disonantes, de jugar incluso con las letras, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa si uno integra toda la poética del punk al chucuchucu? Pues eso, ¿qué pasa, cierto? Ellos, básicamente esos eran los juegos, las experimentaciones en las que estaba. O qué pasa si intentamos el virtuosismo máximo desde otras sonoridades colombianas. Entonces siempre fue con una intención experimental, ¿cierto? ¿Qué es lo que está fuera de tendencia, no? Precisamente, ¿cierto? Porque la tendencia es, de alguna manera, potencializar una fórmula exitosa, ¿cierto? Entonces estábamos en un momento muy interesante. También creo que tenemos que decir que La Gota Fría y ese momento es muy importante para nosotros, Carlos Vives, porque pues Carlos Vives era el personaje del momento. Era como la música del país, por fin. Exactamente, ¿no? Pero Carlos Vives era el niño de la telenovela, era un ícono, ¿cierto? Que muy fácil pudo haber sido el Luis Miguel colombiano. No, lo extraño fue que tomó otro camino, ¿cierto? Y dijo, no, voy a cantar la música de mi región, ¿cierto?
y la hizo de una manera, tuvo la fortuna de estar muy bien acompañado de Teto Campo, de Iván Benavides, entonces musicalmente lo resolvió y también pues, o sea, era todo, él estaba dentro de la maquinaria, ¿cierto? Claro. Es una persona que siempre le vamos a agradecer eso, ¿cierto? Estaba dentro de la maquinaria, era el artista más importante con todo el equipo de producción y de gestión. Y tenemos que recordar que él también entró con un poder económico muy fuerte, con una maquinaria. No fue que la gota fría, escuchar un vallenato con batería, todo el mundo dijo, ay, eso está fácil, hermoso, lo vuelvo a escuchar. No, eso le metieron hasta claro. Lograrlo. Pero claro, nosotros desde afuera estábamos agradeciendo ese momento, los que teníamos esa sensación de que la música colombiana tenía un potencial mundial. Y que pues no lo estábamos inventando nosotros, ya lo habíamos visto cómo los corraleros de Majagual habían convertido la cumbia en una música de todo el continente, cómo Lucho Bermúdez en los años 50 lo había logrado y siempre que alguien de alguna manera se proponía en que la música colombiana se volviera una tendencia mundial, lo lograba. Por el poder de la música. Entonces, es una época muy rica de buscar, de crear. No es una cosa que sucede en Medellín, ¿cierto? Es un momento que sucede en Colombia, es un momento que sucede en Latinoamérica y es un momento que sucede en el mundo. Esos comienzos de los años 2000, donde por un momento el mundo dijo, bueno, ¿y qué tal si escuchamos las músicas que salen por allá en la periferia del mundo, ¿cierto? Y esa periferia es África, Suramérica, Asia, ¿cierto? Que es lo que llaman como que las músicas del mundo. Las músicas del mundo, que pues de alguna manera también es una frase despectiva, ¿cierto? Es como, no es la música de nosotros, sino la del mundo. Y se dieron cuenta pues que es un territorio mucho más grande y rico. Y fue un momento que históricamente fue muy bueno haberlo vivido. Claro, y había como una construcción quizás como de, pues eso pasó en el mundo, pero aquí pasó como para construir, yo no sé, como una idea de colombianidad, ¿no? Que venía muy desde la Constitución del 91 y toda esta multiculturalidad y asumirlo, pero ¿cómo lo fueron haciendo ustedes en Puerto Candelaria? Porque también ustedes empezaron haciendo como más jazz y después se fueron moviendo como a la papayera y después fueron explorando todo. Entonces, ¿cómo fue esa construcción ahí como del sonido? Creo que comenzamos, cuando uno ve las discografías, incluso cuando uno ve el arte de las carátulas, puede ver mucho como ese proceso, ¿cierto? El primer álbum, Colombian Jazz, que se hace en el 2000, pues, cuando yo compuse ese álbum más o menos a los 18 años y lo grabamos a los 19 años, ¿cierto? Es una obra de arte súper juiciosa, ¿cierto? O sea, es una obra de arte donde estamos de alguna manera mostrando que tenemos la técnica, que tenemos un arte con el rigor que se merece, ¿cierto? Y ese álbum, pues imagínate, fue en la revista Semana, lo catalogó como el mejor álbum del grabado en Colombia, uno de los mejores 5 álbumes de Colombia. Eso pues obviamente nos catapultó a nivel nacional, pero de alguna manera eso era como listo, ahora sí empezamos a mostrar qué es lo que hay adentro, ¿cierto? Y nos fuimos con un espíritu totalmente rebelde a un nivel de música muy elevado, siempre muy influenciados con la idea esencial del jazz, donde se dice que el jazz fue una manera
del negro sublevarse al blanco desde el intelecto musical, ¿cierto? No desde la fuerza, sino desde la inteligencia. Ok, ¿tú crees que tus acordes son inteligentes? No, espérate que... Y es una filosofía aplicada por Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, nuestros maestros desde el jazz. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si eso lo aplicamos desde otras maneras? Cuando aplicamos esa filosofía a Colombia nos salió una banda papayera totalmente desafinada, porque cuando traes eso y lo mezclas con la realidad, con tus ritmos musicales, con las realidades de cada músico, con esa mezcla que ha tenido Puerto Candelaria de músicos de las academias, mezclados con chicos que vienen de municipios, con experiencias de tablados, de tablados musicales o de ferias de pueblo. Y cuando tú mezclas eso, pues sale un monstruo deforme, disonante. Y cuando eso sonó, dije, ahí hay algo que nadie lo ha experimentado, ¿cierto? Ahí hay un sonido que definitivamente vale la pena, ¿cierto? Como irlo domando, pues, de alguna irlo manera. domando, exactamente. Y ahí nace el segundo álbum llamado Llegó la Banda. Es decir, como que vos sentís que más organizadamente ha sido como intentando, sí, como domar eso, como irte en el primero más jazz, en el otro más así, como irle buscando forma, pues, a ese monstruo de a poco con cada disco. Exactamente. Los discos son como fotografías de un pensamiento de un artista, ¿cierto? Y ahí vemos ese cambio, ¿cierto? Donde se empiezan a divisar momentos, ¿cierto? ¿Cómo grababan? Hoy vemos este Claro. estudio que muy potente. Aquí se ha grabado Chucky Town, han venido artistas francesas a grabar, importantísimas. Pero ¿cómo grababan en esa época que no era la época de que vos comprabas Pro Tools por internet, ¿cierto? Exactamente. Esa pregunta es muy importante porque cuando el primer álbum de Puerto Candelaria, tú necesitabas una casa disquera para grabar, ¿cierto? No, eso no se podía hacer en la casa. Entonces, hubo un gran productor que escuchó, que se llamó Luis Fernando Franco, uno de los músicos más importantes de ese momento, de la exploración de las músicas en el jazz, de las músicas indígenas, de la música para cine. O sea, él es uno de los grandes maestros de esta ciudad. Y él había recién construido un estudio de grabación, ¿cierto? En Carlos E. En Carlos E. Guana Records. Entonces, él nos dijo, bueno, ¿y qué tal si unimos fuerzas y lo hacemos? Y empezamos empezamos a encontrar gente que dijo, bueno, metámosle a estos locos a ver qué pasa, ¿cierto? Desde el piano, la Fundación Marín Vieco, bueno, yo les pongo el piano, lo que vaya a sonar ahí, pero yo les pongo, fue como una unión de fuerzas para lograr un disco que la gente se sentaba a escucharlo, los músicos quedaban perplejos y la gente como eso ya está listo, eso sí está bien tocado. Qué belleza. Entonces fueron esas apuestas y cuando fuimos a hacer el segundo álbum dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo que tenemos que pagar con eso compramos un micrófono, compramos una tarjeta de sonido, compramos un preamplificador y empezamos con eso? Entonces el segundo álbum musical de Puerto Candelaria, Llegó la Banda, es eso de decir, bueno, está bien, vamos, no te va a pagar, sino que con esa plata va a comprar un micrófono y va a haber alguien en ese momento, Gabriel Vallejo, mi socio, que dice, y yo voy a aprender a que eso me funcione, a que eso funcione. ¿Cierto? Gabriel también músico de AFID, como vos. Sí, Gabriel, somos 3 socios de Merlín Producciones, Juan Felipe Arango, Gabriel Vallejo y yo. Entonces ahí comenzamos con ese álbum, ese álbum sí es totalmente revolucionario. O sea, nosotros veníamos con
con el primer álbum empezamos a tocar en todos los festivales de jazz y fue bien bonito. Y el segundo, creo que incluso los más eruditos del país se miraron y dijeron, ¿qué pasó aquí? Esto definitivamente está pasando algo en la música, ¿cierto? Ese álbum se llama Llegó la Banda. Sacamos la batería, sacamos la guitarra, como nos parecía demasiado tendencia. Dijimos, no, volvamos una banda, una papayera esto, ¿cierto? Es realmente... Una papayera desafinada es el mejor recurso estético para hablar de Colombia, ¿cierto? Claro, y es una aproximación a la música como muy celebratoria, ¿no? También como... Estridente, distinta, muy sí. celebratoria, y como exactamente. Que involucra extrovertida, Ajá. Exactamente. Eso nos empezó a pasar porque siempre me han preguntado, pero ¿por qué se llama Colombian Jazz el primer álbum, cierto? Cuando nosotros empezamos a hacer esas músicas... Pues, que tienen porros, que tienen cumbias, pasillos, bambucos, vallenatos. Dijimos, bueno, pues esto tiene como, y además guitarra eléctrica, batería, entonces como, bueno, esto tiene como rock. Entonces nos presentamos en los eventos de rock y nos decían, no, eso está muy guapachoso, eso no... bueno, entonces nos íbamos a guapachoso. Entonces nos íbamos para otro lugar más guapachoso y nos decían, no, ¿qué es eso? ¿Dónde está el cantante? ¿Dónde están las bailarinas? Claro. El Mono Núñez. Eso, entonces, entonces, pero aquí hay unos pasillos y unos bambucos, vamos al Mono Núñez. Nos sacaron, del Mono Núñez nos sacaron. Que eso no era colombiano, ¿no? No, pero es que fue que nosotros estábamos tocando y sentíamos una bulla en un coliseo en Ginebra Valle y nosotros nos miramos y decíamos... La estamos rompiendo, papi. y cuando apagamos la música, porque entra el clásico, el señor de los audífonos con el micrófono haciendo así, de la señal en vivo, nosotros paramos y escuchamos que nos están diciendo es fuera. Fuera, fuera, fuera. Un estadio, un coliseo entero, ¿cierto? Entonces, era muy bonito eso. Porque dijimos, no, esto entonces parece que tampoco es pasillo y bambuco. O sea, si era punk. Era realmente muy punkero, sí. Y un día nos invitaron a un festival de jazz y nadie dijo nada. Y nosotros dijimos, entonces esto es jazz. Y por eso se llama Colombian Jazz. Claro, buscando la categoría. Buscando la categoría, estábamos fuera de la tendencia y fuera de las categorías, ¿cierto? Imagínate que el álbum de Colombian Jazz... el de Llegó la Banda todavía existían las discotiendas, Tower Records, Distronics, y siempre nos llamaban como no sabemos dónde poner ese CD, eso dónde lo ponemos, ¿cierto? Entonces, claro, era una época muy... una época donde realmente estábamos con muchas ganas y creyendo en ese sonido que buscábamos y no encontrábamos un referente en el mundo. Juancho, pero quisiera, porque es que se están celebrando 25 años, como ver ese arco. Ajá. Entonces el Llegó la Banda, que es muy raro, es grabado por ustedes mismos. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo eran las circunstancias? ¿Qué tarjeta tenían? Porque luego viene Cumbia Rebelde, que Ajá. Cumbia Rebelde es tarareable, eso es muy importante, sí. Y por otro lado es un salto auditivo muy impresionante. Exactamente. Entonces, yo quiero que veamos ese lapso, qué pasó ahí, cómo empezó y cómo fue a Cumbia Rebelde. Pues imagínate, Llegó la Banda, estamos hablando del 2004, 2005, más o menos, estábamos entre los 23, 24 años, lo grabamos en un colegio, en el Isolda, La Estrella. En La Estrella, nos prestaron el auditorio, nos dijeron, tienen un fin de semana para grabarlo, y nosotros fuimos a dormir, llevamos colchonetas y grabamos y nos despertamos Pero grabaron canal por canal, no la banda. No, grabamos la banda entero. Sí, en ese momento eso requería de otras tecnologías, entonces dijimos, bueno, para evitar esa tecnología y esa inversión, pues sentémonos a ensayar este álbum 8 horas diarias para que nos salga perfecto en el en vivo. Era muy como lo que había, pues. Sí, lo que podían hacer. Exactamente. Y ese disco es un disco totalmente visceral, o sea,
Fuimos, dijimos radicalmente vamos a hacer una papayera. Fuimos y compramos unos bombos y unos platillos de 30.000 pesos de papayera y lo metimos a grabar haciendo lo más sofisticado posible. Es una pieza maravillosa ese álbum. Incluso hoy lo escucho, después de 25 años que tomamos un par de piezas para traerlas al espectáculo a los 25 años y yo digo, Dios mío, esta gente está totalmente loca. O sea, es como, ¿qué están haciendo? Pero ¿cómo se les ocurrió hacer eso? No puede ser. Y ese álbum marca dos cosas. La primera es que ese álbum se escucha en un mercado cultural en Brasil y nos dicen, queremos invitarlos. Entonces es la primera llamada internacional. Y además a Brasil, ¿no? Que es como otro continente dentro de este continente. Exactamente. Nosotros decíamos, pues es claro que no cabemos ni en Miami, ¿cierto? Esto no es para, ni para los Estefan, ni para Quique Santander, es claro que esto es otra cosa. Entonces nos llamaron de Brasil, nosotros con un respeto toda la vida por lo que significa Brasil en la música, dijimos, pues si los brasileños les está llamando la atención, con una persona que ha sido súper importante, que es Octavio Arbeláez, el creador de Circular, que es una persona que ha movido los hilos de una manera increíble, no solamente para Puerto Candelaria, sino para la música en Colombia. Y él llevó ese disco y lo puso, dijo, vea esto que está sucediendo en Colombia. Y los brasileños dijeron, queremos escuchar eso. Ese concierto, 25 años después, nos encontramos gente en el mundo y nos dicen, ese concierto cambió toda la perspectiva. Desde ese día, eso fue hace 20 años, Puerto Candelaria no dejó de viajar por el mundo, mostrando una música que pues, siempre lo he dicho, pues últimamente cambió por muchas cosas en Colombia, pero igual te puedo decir que Puerto Candelaria ha tocado más en China que en Barranquilla, ¿cierto? O sea, y conocemos más ciudades en Francia que en Colombia y tenemos unos públicos increíblemente diversos, precisamente porque esa sonoridad tal vez otros lugares en el mundo estaban preparados, no todavía nosotros. O más dispuestos, pues. Más dispuestos a no tan encasillados en lo que estuviera en la moda, sino como, ok, abramos los oídos. Entonces, eso nos dio ese pie. Y lo segundo fue que más o menos unos añitos después nos llamaron de Berklee College, en Boston, Estados Unidos, que es la escuela de música popular más importante del mundo, y nos llamaron y nos dijeron, queremos que vengan y nos den un taller, una masterclass sobre ese álbum. Ese álbum nosotros lo estudiamos en la carrera, hay materias donde ese álbum se estudia, y queremos que vengan ustedes con sus palabras y nos expliquen qué fue lo que hicieron en ese álbum. Entonces eso nos dio otros indicadores muy diferentes a los que un artista hace una canción, a la gente le gusta, pega y repite y entra a la moda. Nosotros fueron un indicador desde la construcción, desde la arquitectura de ese álbum, y la conquista de unos espacios totalmente inhabitados por la música colombiana, como fue Brasil, Europa, Berlín, otros lugares donde pues, no había llegado mucho de la música de Colombia. Claro, increíble porque se va haciendo como Puerto Candelaria como lugar, pues que es decir, tiene un poquito de todas partes, pero a ustedes también les tocó como la aparición de las plataformas, como que porque en esos 2000 no había una crisis también como de la industria, el CD, la piratería, y luego llegan las plataformas y parece que revive todo, pero también genera como unas dinámicas en la música que cómo las entendés vos, cómo para vos qué ha significado esta aparición de las plataformas y este algoritmo del que uno no puede como salir. Pues mira, te voy a responder. Ayer, precisamente, como estamos en los 25 años, me encontré una fan en la calle y me dijo, ya compré la boleta, voy a ir al concierto de la celebración de los 25 años y voy a llevar el disco
de Llegó la Banda, que yo te lo compré y lo tengo y quiero llevarlo para que me lo firmes. Y yo me dije, sí, vení, ¿vos te acordás en cuánto me lo vendiste? En 20.000 pesos. Y yo dije, ese álbum tiene 10 canciones. Y yo le dije con ella, ¿sabes? Ese álbum tiene 10 canciones, me lo compraste en 20.000 pesos, o sea que cada canción vale 2.000 pesos. Yo hoy no logro 2.000 pesos en una canción en Spotify, ¿cierto? O sea, hace 20 años gané más dinero por vender 500 discos de Llegó la Banda o 1.000 discos que hoy en todas las plataformas. Entonces nos ha tocado cada vez, como se dice muy poéticamente, si ha logrado que la música valga casi nada, que es ese 0,000,1. Que la mayoría de la música valga casi nada, y muy poquita música valga todo, pues es, ¿no? Porque hay un poquito de música que se queda con la... Exactamente, entonces nos ha tocado eso, desde una canción que valía, un álbum que valía 20.000, una canción que valió $1 con iTunes, y esos siguen siendo procesos, después reproducciones, después tiempo al aire, y desde finales del año pasado en las grandes plataformas como Spotify tiene unas políticas muy poderosas, que por ejemplo esta no sé si la gente la sabe, y es como los artistas que no logren 1.000 reproducciones de una canción, ese dinero que son centavos se van a los que generan los millones. Entonces, ¿qué significa eso? Todos los artistas de jazz, de rock, indie, experimental, de música clásica, todo eso que no logra 1.000 reproducciones una pieza, ese centavo va a los grandes artistas. Alimentando al que ya tiene dinero. Para terminar, entonces eso es totalmente absurdo, ¿cierto? Pero bueno, esas son las realidades. La filosofía de Puerto Candelaria y de Merlín es como, ok, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, no hay tiempo para... Pues si nosotros tuviéramos la capacidad de decidir, seguro el mundo sería de otra manera, pero ok, ¿cómo podemos jugarle a eso? Juancho, y si vos empezaras como Puerto Candelaria ahora, no en el 2000, sino en el 2025, ¿cómo crees que tendrían que ser las cosas? Porque además la industria te tiene trabajando casi que en contra tuya, casi a favor de los grandes artistas con esas dinámicas de Spotify, pero a la vez tiene esta ilusión de que hay mucho dinero, que escupe plata, pues que es súper fácil meterse ahí y ganar, y no lo es. ¿Qué tendrías en cuenta como en este momento si tuvieras que volver como a empezar con un proyecto así? Yo creo que Puerto Candelaria hoy no podría, es inviable, simplemente no por la capacidad de nosotros o algo, sino por una cosa muy sencilla, que es la atención de la gente. Puerto Candelaria es un proyecto musical que requiere de atención, ¿cierto? Y la gente no tiene la atención, la gente no te está dando 3 segundos de atención, ¿cierto? Por eso se dice, tú antes, un artista competía con otro artista, una canción competía con otra canción. Hoy un artista entero, toda su estructura, compite con el gatico que se cae, ¿cierto? Compite con el perrito que baila, y compite con la influencer que está mostrando los desayunos más increíbles en el mundo, ¿cierto? La fitness más fitness, el chico que estrella carros lujosos, o sea, estás compitiendo con cosas muy difíciles de competir en igualdad de condiciones con un proyecto que tarda tiempo. O sea, la música es algo difícil, la música no es algo fácil, ¿cierto? La música requiere, y cuando tú vas a un punto más lejano de la música, sí que te requiere todo el tiempo individual y grupal. Entonces, es súper difícil. Nosotros hoy existimos porque tenemos un bagaje, una historia, unos seguidores, personas que nos aman, ¿cierto? Incluso yo digo, nosotros no tenemos fans, nosotros tenemos amigos, ¿cierto? Casi que ahora en el concierto del Teatro Metropolitano, yo puedo irme caminando y casi que puedo ir saludando a todas las, hey, ¿cómo vas? ¿Tu mamá qué? ¿Ya se alivió? Hey, ¿el niño qué? Sí. Y eso es poderoso, eso es poderoso. No son números, son gente que con la cual hicimos un acuerdo de cada año nosotros vamos a hacer algo musical.
garantizamos que va a ser positivo para tu salud, que va a ser positivo para nuestro colectivo como sociedad, pero nos tienes que dejar, darnos la libertad. Y ese acuerdo ha sucedido desde siempre. Entonces, hoy es un mundo difícil, veo los chicos con ideas muy arriesgadas, luchándola para lograrla. Pero la atención es algo difícil hoy, es complicado y pues tendremos que jugar a que pues no todo es una reacción de 3 segundos, ¿cierto? Uh-huh. Hay historias que tardan, que toman tiempo contarlas, ¿cierto? Que hay libros que toman tiempo meterte en la historia, hay comidas que tardan tiempo en cocinarse, hay películas que tienen que ser largas, ¿cierto? Entonces, esa es una de las luchas bonitas y pues saldrán los artistas y las mentes que logren hackear eso. Juancho, ¿y qué más va aún? Qué pena. Está emocionado. Ese no vi la levantada la mano. Impresionante lo que estás diciendo, pero yo quería volver a donde nos quedamos. Llevamos 41 minutos. Sí, nos vamos a quedar acá. Una hora, prometemos una hora. Dale. Entonces, te quedaste en Llegó la Banda, ¿cómo lo grabaron? Porque es que a mí me parece que Puerto Candelaria refleja la disonancia de la Medellín de los 90s, que es la Medellín más violenta del mundo, la ciudad más violenta del mundo. Esa disonancia está ahí, esa tensión, ¿no? Como un músico tocando música guapachosa, en acordes semidisminuidos. Exactamente. Eso es una... Y después llega Cumbia Rebelde. Y es otra Medellín. Es que quiero aclarar eso. Es la Medellín donde empiezan a construirse escuelas. Exactamente. Donde megacolegios, megabibliotecas, donde se abre un presupuesto participativo enorme para proyectos musicales. No es en vano. ¿Cómo se graba Cumbia Rebelde? Y aquí ya empieza a aparecer la melodía. Exactamente. Cumbia Rebelde se graba en Merlín Producciones, ya no tenemos que ir a un colegio, ya tenemos un cuarto más grande que empezamos a... ¿Era aquí? Sí. Allí. Eso, Merlín Producciones comienza acá en un cuarto útil de un edificio y empezamos a tomar el otro cuarto útil y a hacerle un hueco para pegarlos y así se nos va volviendo esto, decimos, ok, vamos a hacerlo tecnológicamente, empezamos a seguir creciendo, Gabriel Vallejo se vuelve mucho más profesional en ese conocimiento, pero es que el éxito que pasó en Brasil fue absurdo, o sea, ustedes no se imaginan qué fue eso. ¿Hay registro de eso? No hay registro. ¿Pero qué recordás? ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? Fue como hicimos el concierto en Salvador de Bahía, hicimos las piezas, la gente se enloqueció, nosotros decíamos, esto es jazz colombiano, y la gente en Brasil decía, no, eso no es jazz, eso es la música de ustedes, eso es como cumbia, esa es la música de ustedes. Y nosotros, no, esto es jazz. Y jazz es otra cosa fría, intelectual, aburrida. Ustedes nos hicieron parar, nos hicieron bailar, nos hicieron reír, ¿cierto? Y nosotros, como, claro, cambiamos el contexto y la música nos cambió. Y recuerdo el día después, la gente llamando, pues citándonos para contratarnos en todas partes con nombres de países que no conocíamos. Y nosotros, Dios mío, ¿qué pasó? Es una historia que se recuerda mucho, que la volvimos a vivir en el mercado cultural más grande del mundo, el WOMEX, en el 2017 en Europa, en Santiago de Compostela, donde Puerto Candelaria se consolidó como una de las agrupaciones que más ha girado en el mundo de Colombia, y mucho más con música que no es de la tendencia. Entonces, Cumbia Rebelde no solamente muestra esa elaboración musical, sino que muestra también ya ese toque internacional. Ya cuando empezamos a tocar
con agrupaciones, a alternar en tarimas con agrupaciones de, en ese momento, muy, muy de moda, la música de los Balcanes, la música serbia, la música rumana, que Cumbia Rebelde precisamente es ese acercamiento, cuando empezamos a darnos cuenta que la música electrónica se estaba mezclando con la música de Europa Oriental y estaba rompiendo todas las discotecas de Europa, y nosotros dijimos, y nosotros tenemos el porro y tenemos la cumbia que también tiene esto, y empezamos a hacer esas combinaciones. Empezamos a encontrar el poder de la melodía, ¿cierto? Yo toda la vida había trabajado con música popular, y en Cumbia Rebelde le damos el espacio a tomar melodías divertidas, fáciles, tarareables, como dice Dani, y eso fue una mezcla mucho más poderosa, ¿cierto? Claro, pero es muy impresionante pensar eso, como que la gente de afuera reconoce lo colombiano en ustedes, pero la gente de adentro no reconoce como lo colombiano ahí. Es como muy disonante tener uno una idea de uno tan distinta a la que tienen afuera, no sé. Tardó tiempo en nosotros en entenderlo. Precisamente por eso ese álbum lo ponemos Cumbia Rebelde, ¿cierto? Porque, claro, mientras eso estaba sucediendo, estaba el otro lado, que era Totó, la Momposina, creciendo. Los gaiteros de San Jacinto estaban ganándose un Latin Grammy por primera vez. Un grupo de folclore se ganaba un Latin Grammy en Colombia. Entonces nosotros decíamos, somos eso, pero entonces encontramos el juego de palabras de Cumbia Rebelde. La gente lo pudo comprender. Nosotros empezamos con la palabra cumbia y casi que fue un acuerdo de muchos artistas que estábamos fuera del país, como, no, llamémosle a esto cumbia, porque si no, esto está complicado. Pero claro, después nos dábamos cuenta que eso aquí no se reconocía como cumbia. Entonces Cumbia Rebelde tiene eso, empiezan las canciones, empezamos a jugar con canciones. Eduardo viene del rock, Eduardo viene del punk, y nosotros pues con lo que hay, vamos a hacerlo. Esa ha sido la filosofía de Puerto Candelaria siempre, con los recursos que tenemos, hagamos algo estético, artístico, y ahí empieza Eduardo con su juego que empezó a conquistar mucho al público, y eso pues nos abre la puerta a Amor y Deudas, que es como el que rompe como históricamente como el juego y la búsqueda de Puerto Candelaria. Como dicen ahora, como el palo de Puerto Candelaria. El palo, sí, el palo de Puerto Candelaria. Que es con Messier Periné, ¿no? Que en ese momento Catalina y Messier Periné todavía habían sido capturados por la industria y eran muy importantes, ¿no? Exactamente. Ellos comenzaron desde muy jóvenes. Me expresaron que la inspiración con Puerto, y incluso tratamos de trabajar juntos en el primer álbum de ellos. No se nos dio, pero sí fueron como de esos hermanitos que sumamos y construimos un espacio musical donde la gente podía empezar a identificarse con varios artistas, ¿cierto? Ajá. Porque a veces la gente funciona mucho así. A mí me gusta esto porque esto se parece a esto, y a este grupo de personas les gusta este tipo de música, ¿cierto? No van tanto por la melodía, el la menor, el re menor, no, es más como una cosa social, ¿cierto? Entonces cuando empieza a llegar artistas como Messier Periné, Man, nosotros decimos, ellos son como nosotros, nos reconocemos, la gente dice, sí, me está gustando ese tipo de música, y nosotros en Amor y Deudas llegamos y levantamos la mano y decimos, sí, pero es que hay alguien que es la matrona de nosotros, y es Andrea Echeverry con Aterciopelados, ¿cierto? Entonces invitamos a Andrea Echeverry, y Amor y Deudas se genera la canción, como el elemento más importante. Pasamos de las improvisaciones o las melodías musicales como elementos prioritarios a la canción, que es un formato totalmente diferente, pero que nos acerca al público. Entonces ahí empezamos a hacer el ejercicio de, bueno,
cómo llevamos esa disonancia que la dominamos en la música a la palabra. Y ahí sale pues una canción que seguirá por el momento siendo la canción más reconocida de Puerto Candelaria, Amor y Deudas. Y es como, ok, vamos a hacer una historia de amor disonante, como vamos a utilizar los mismos elementos en la poesía, y es una canción que es de las canciones que más versiones tiene grabadas en francés, portugués, alemán, inglés, se ha grabado en rock, en jazz, en infinidad de ritmos, y es una canción que se ha vuelto un clásico de la música colombiana. Claro, y eso, la vez pasada yo hablaba con una directora de orquesta que es muy joven, que se llama Glass Marcano, que es venezolana, y ella me decía que una de las cosas que le pasa a la música, digamos que se llama clásica en países como este, es que le falta la palabra, y a la gente en América Latina le hace mucha falta la palabra en la música, ¿no? Como el cantar, el decir, que alguien le diga algo, ¿no? Lo acabaste de decir, la palabra es muy importante. Incluso si hablamos, por ejemplo, desde Medellín, hay un viejo adagio en el mundo salsero que se dice: en Cali se baila la salsa y en Medellín se escucha, ¿cierto? Y creo que la palabra es muy importante en lugares como, por ejemplo, México también, ¿cierto? O sea, está un poco relacionado a esto, el tango, la ranchera, son historias, el vallenato, son historias donde el latino tiene ese juego poético y claro, le llegas a más personas, a un tipo de personas. Nosotros podemos hacer una gira de 40 conciertos en Europa y no tocamos Amor y Deudas, porque ¿para qué vamos a tocar Amor y Deudas en Moscú? ¿Cierto? En Moscú quieren música, muéstreme qué es Colombia, ¿cierto? Entonces, eso también, seguimos siendo ese camaleón musical, pero Amor y Deudas definitivamente marca una ruta muy importante. Pierdo a veces la cuenta, pero sí, entonces Colombian Jazz, llegó la banda Vuelta Canela, fue un disco también que estuvo por ahí, y llegamos a Amor y Deudas que definitivamente nos pone en la radio, ¿cierto? La gente empieza a llamar a la radio a pedirnos, la gente empieza a llamarnos de los municipios de Colombia, ¿cierto? Ahora entonces, sí quiero esto. Entonces como que redescubrimos Colombia, ¿cierto? En Amor y Deudas nosotros ya habíamos viajado por la mitad del mundo y por primera vez íbamos a ir a Pereira, a Armenia, entonces era como un momento muy importante para la historia, para nosotros. El del error fui yo. Claro, el álbum se llama Vuelta Canela y no Cumbia Rebelde. Cumbia Rebelde era una de las canciones. ¿O fue un álbum después de Vuelta Canela? Un álbum después, sí. Pero Vuelta Canela es una transición, pero definitivamente Cumbia Rebelde sí marca la diferencia, sí. Juancho, en estos 25 años ya nos has marcado como todo ese derrotero, pero hay una cosa muy importante y es que Puerto Candelaria, si bien se demora para entrar en las letras, lo hace muy enteramente en Cumbia Rebelde, sí tenían puesta en escena, ¿no? Tenían teatro y era el mito de un lugar muy pintoresco, con unos personajes como el sargento, como el dandy, el hijo bobo del pueblo, todo eso, esa idea. ¿De dónde sale? Yo me acuerdo que alguna vez me dijiste que ustedes iban un poco donde Cristóbal Peláez del Matacandelas a ensayar y como a tener puestas en escena. ¿Eso cómo funciona? ¿Eso sigue perdurando hasta hoy? ¿Eso ha mutado más porque ya Puerto Candelaria es otra banda? Eso solo ha crecido, esa intención multidisciplinaria ha crecido desde siempre. Ahora que está de moda otra vez 100 años de soledad, yo lo digo así, el día que yo terminé de leer 100 años de soledad, dije, yo quiero hacer un pueblo al lado de Macondo.
pero en ese no se va a matar todo el mundo. En ese va a estar la música, va a estar la alegría, va a estar la inocencia, el juego, ¿cierto? Y precisamente por eso digo, ese lugar se llama Puerto Candelaria. Candelaria como una representación de Colombia, es una palabra que siempre hemos sentido que representa a Colombia. Si estuviéramos en México se llamaría Puerto Guadalupe tal vez. Y Puerto como un lugar donde se trafican influencias, gente llega con elementos y se combinan. Entonces, cuando me encuentro con Eduardo, incluso en ese momento, él tenía la duda de, como nos encontramos muy jóvenes, tenía la duda de si estudiar teatro o música, ¿cierto? Incluso Eduardo y yo éramos y somos cinéfilos a morir, ¿cierto? Entonces creo que nos dimos cuenta y Eduardo muy desde la literatura, yo también desde la pintura, y teníamos otras influencias, y nos dimos cuenta que ahí había algo para hacer, que no se había sucedido, y qué tal si integramos esto, y el Teatro Matacandelas, como Dani lo dice, ha sido increíblemente importante para nosotros, no solamente como un espacio, sino como un espacio retador. Siempre, no solamente desde Cristóbal Peláez, sino todas las generaciones siempre han estado ahí como en ese juego, inspirándonos todo el tiempo. Entonces, claro, eso suma mucho más la complejidad, la puesta en escena. Cuando empezamos a girar en el mundo con un inglés precario o inexistente, nos empezamos a dar cuenta que precisamente la puesta en escena nos iba a ayudar y que íbamos a poder expresar de qué era Puerto Candelaria. Quería terminar esta historia con un detalle muy importante, y es, en el 2019 Puerto Candelaria se gana un Latin Grammy. Pero Latin Grammy es la tendencia. Es ese. Ese es el Latin Grammy, así es. El Latin Grammy representa la industria. Es más, es un reconocimiento que te lo dan en Estados Unidos, en Las Vegas. O sea, es el centro de la tendencia. Y Puerto Candelaria se estaba ganando uno, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Se los voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros recibimos el Grammy y el presentador dice, el Latin Grammy es para Puerto Candelaria, nosotros recibimos una ovación de gente. Pero ¿quién es esa gente que está ahí? Músicos, productores, la gente de la industria, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos ese premio, las primeras personas que se nos acercaron fueron Andrés Cepeda, Juan Luis Guerra, Fonseca, Juanes, y nos dijeron, ustedes se ganaron ese premio a pulso, o sea, sin industria, sin maquinaria, ustedes solos. Nosotros sabemos lo que es eso, y estamos increíblemente emocionados y orgullosos de ustedes. Nos dimos cuenta que todas las personas que nosotros admirábamos de la industria nos conocían, nos querían y nos respetaban, y esa ovación de esas personas para mí fue el reconocimiento más grande, ¿cierto? Eso marcó un punto, ¿cierto? Donde la industria al final dijo como, bueno, esta gente siempre hay que escucharla. No hace parte, no nos genera números, no nos genera economía, pero esa gente genera música. Y siempre tienen que escucharse y siempre tienen que estar al lado. Desde esa primera nominación, Puerto Candelaria, Merlin Producciones y yo, Juancho Valencia, no hemos parado de estar nominados en la historia, ¿cierto? Haciendo los álbumes aquí, en esto que empezó como un cuarto útil, en esta casa muy, muy familiar. Y la industria siempre está escuchando qué está sucediendo. Después de eso, Puerto Candelaria ha tenido 2 nominaciones más, ¿cierto?
hemos ganado más Grammys. Pero lo importante de eso es que al final fuimos escuchados en el nivel más alto, ¿cierto? Hoy Puerto Candelaria sigue luchando para que sea escuchado en nuestro país, pero el reconocimiento en la industria es gigante. Eso muestra como ese camino largo, de alguna manera lo logramos impactar desde nuestra filosofía, y la puesta en escena y todo ese juego teatral e interdisciplinario se vio manifestado en que Puerto Candelaria hace su primera serie de televisión, que después se vuelve una película, La Sinfonía de los Bichos Raros, que logra 6 premios India Catalina, logra 16 nominaciones a los India Catalina. Eso no se vivía desde Betty la Fea, tal vez. No sé. Donde nosotros estamos en el equipo de dirección, los músicos de Puerto Candelaria actúan, después hacemos la Sociedad de la Cumbia, y es un camino donde los artistas, los músicos no lo están. Los músicos están concentrados en lograr una canción viral, en ser virales. Nosotros vamos en otra dirección muy difícil, muy lejos, y es, ok, vamos a hacer películas. O sea, estamos pensando ya en hacer películas, en hacer películas animadas, en hacer libros, en hacer juegos, videojuegos. Estamos en otra manera de comunicar, que a la final es lo mismo. Es un pueblo imaginario que es una utopía de nuestra sociedad. Es el lugar donde esperaríamos que algún día Colombia sea como Puerto Candelaria. Que podamos llegar. Que podamos llegar, así es. Juancho, no sé, muchas gracias, no, porque nos podemos quedar aquí y seguir y seguir y seguir. Sí, muchas gracias a Juancho, a Sara, y... Hacemos una segunda parte. Luego siempre estamos hablando con Juancho, siempre, hace mucho tiempo tenemos como una conversación que no se ha terminado, y es porque Juancho es uno de los músicos que está todo el tiempo pensando la música desde Medellín y en Medellín, y como siempre lo está pensando, ese pensamiento no se termina, ¿cierto? Exactamente, sí, es una pregunta, creo que es una pregunta que siempre se te escapa. Sí, que nunca se responde, pero siempre está abriéndose, te impulsa, pues, te da por dónde caminar. Como la sombra, tú siempre quieres agarrar la sombra, y cada paso que das, la sombra da un paso, pero esos pasos es lo importante, ¿cierto? Ahí es donde sale la música, y pues espero que vayan al concierto de la celebración de los 25 años en el Teatro Metropolitano. El viernes. Este viernes 13 de junio. Ya quedan muy pocas boletas. Estamos con el corazón lleno de la respuesta de la gente. En un momento donde absolutamente toda la industria de la música se está quejando por la falta de asistencia a los conciertos en vivo de las personas. Estamos precisamente, salen esas personas, esos amigos, como decimos, no fans, sino esos amigos, y dicen, aquí estamos, y gracias. Esa es lo que es la palabra que más recibo en la calle. La gente me dice, usted es famoso. Yo digo, pues, pero es otro tipo de fama. A mí no me piden fotos, no me piden videos de saludar de cumpleaños a la novia, esas cosas, sino que la gente se me acerca y me dice, Juancho, gracias. Y ya, la gente sigue caminando. Esa palabra me parece poderosa. Y lo estamos viendo en el concierto que vamos a tener el 13 de junio, este viernes, en el Teatro Metropolitano, una puesta en escena con bailarines, actores, música, todo, y en Bogotá también. Eso te iba a decir, ¿cuándo es en Bogotá? En Bogotá es a los 8 días, el 21. 21 creo que es. El 21 viernes 21. Viernes 21 en el Teatro Colón, que también las boletas se están moviendo muy rápido. Y precisamente pues eso lo estamos tomando es como un agradecimiento. Todos tienen mucho que celebrar ahí. Nos estamos despidiendo. Chao. Así como chao. Gracias a todos, gracias por vernos. Chao. Chao.